pero no por circunstancias, no porque le dieron un gran cheque esta semana, un bono este fin de año, ¿verdad? No, no por eso. Esos son añadiduras, ¿verdad? Son añadiduras. Pero ¿cuántos tienen el gozo del Señor, el fruto del Señor? Póngase de pie. Póngase de pie, levante sus manos. Aleluya. Re mayor. Aleluya. Hay un canto de hace mucho tiempo que decía: el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fuerza es. ¿Lo sabe? Más o menos. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fuerza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fuerza es. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Aleluya. A su nombre. Aquellos venían a danzar, ¿verdad? Tráigale de regreso, pues. 4 toques. Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fuerza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fuerza es. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, saltar, saltar. El gozo del Señor mi fuerza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fuerza. ¿Cuántos son fuertes? Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, puedes tú saltar, el gozo del Señor mi fuerza es. Alegraos, 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 bonito del Señor, alegraos, 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 bonito del Señor. Te alabaré, Señor, con todo mi ser, y yo te alabaré, Señor, con todo mi ser, cantaré las maravillas de Dios, te alegraré en ti, oh Altísimo, cantaré alabanzas a ti, te alabaré, Señor, con todo mi ser, cantaré las maravillas de Dios, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fuerza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, aleluya, el Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fuerza es. Ahora denle una ofrenda con gozo al Padre de la Gloria, al Hijo, y dele gracias al Señor por el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Puede abrir su Biblia en Hebreos capítulo 11. Yo quiero continuar un tema que prediqué hace exactamente una semana. No pude terminarlo y quiero ir concluyendo. Le voy a hablar el día de hoy, la segunda parte de este mensaje.
el cual yo le titulé Viendo al Invisible. Mire que suena un poquito extraño esa frase, ver lo que no se ve, porque así es, viendo al invisible. No me voy a extender mucho, porque yo solamente le tengo que dar lo que el Señor me ha dado que le dé. Dice su palabra en el libro de los Hebreos, la carta Hebreos capítulo 11, versículo 27, hablando este capítulo sobre la fe. Dice su Biblia, mi Biblia es la versión de las Américas, no sé cómo dice la suya, me imagino que es similar, pero dice, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. Amén. Yo estuve hablando cuando estaba exponiéndole hace un tiempo sobre la vida de Moisés. Me llena de bendición el ver cómo un hombre que aparentemente lo tenía todo, esclavos, poder, jerarquía, genealogía de rey, una casa enorme, palacios, caballos, recursos, tesoros, mujeres, todo lo que tenía. Dice la palabra que Moisés renunció a todo ello porque Moisés tuvo un secreto. Dejó lo material. Si realmente alguien venció lo material fue Moisés. Y usted me va a decir, hermano, hay tantos otros héroes de la Biblia. Amén, hay otros. Pero en esto es tremendo lo que Dios hace con Moisés. Pedro dejó sus redes viejas, sus barcas, dejó su suegra también, porque dice que el Señor la sanó, ¿verdad? Ya tenía suegra Pedro. Dejó y se fue con el Señor. Y otros cobradores de impuestos como Leví dejaron su profesión, y otros dejaron algunas otras cosas. Pero Moisés dejó dinero, dejó poder y dejó fama. Venció el poder materialista, venció la fama egipcia y venció el poder político. Porque hay gente que cuando no tiene nada busca a Dios, y cuando Dios lo bendice se olvida de Dios. Les hace daño la bendición material. Pero Dios en su misericordia nos enseña a través de este ejemplo tremendo como es Moisés, de que es posible vencer, sin importar a qué nivel hayas llegado tú, sin importar hasta dónde hayas estudiado. Cuando Cristo se revela a tu vida, cuando este precioso evangelio viene a ti y tú decides dar un paso y decir: yo, Señor, en el nombre de Jesús, todos mis anhelos, todas mis metas, todos mis proyectos ya no son míos, ahora yo te pertenezco a ti. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a dejar sus proyectos para hacer la voluntad de Dios? ¿Sí?
los proyectos, los sueños que usted tiene. Y hay veces que Moisés, dice la palabra, que tuvo la firmeza de mantenerse y decir: yo no soy egipcio, yo no soy egipcio. Él tenía todo el derecho de mandar a todos los egipcios, de que todos los egipcios estuvieran a sus pies, la gran mayoría de ellos. Él tenía la ventaja de poder tener todos los recursos que Egipto tenía en ese tiempo, y no los decidió aprovechar porque encontró algo mejor. Cuando usted encuentra al que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cuántos aman a Jesús, hermano? ¿Usted recuerda cuando encontró a Jesús? ¿Usted recuerda cuando Jesús se reveló a su vida? ¿Usted recuerda cuando a usted le enseñaron y le dijeron que el Señor había dado todo, su gloria había descendido de gloria en gloria para venir a rescatarlo a usted, para venir a traerme a mí, a este lugar, a este fango, a este lodo? ¿Cuántos llegaron al lodo del pecado? Aquí todos estuvimos, todos. Aquí no hay nadie que pueda decir: hermano, yo me consagré, yo nunca tuve ningún error. Todos tuvimos la necesidad de que la misericordia de Dios se presentara a nuestra vida. Y Moisés, que en su tremenda decisión que tuvo, Dios respaldó la decisión que él tuvo, pero dice la palabra que él tuvo fe. Si hay algo que yo le pido al Señor que me dé, es fe, hermano. Yo necesito fe. Yo necesito fe. Yo necesito que el Señor aumente su gracia, pero que aumente su fe en nuestra vida. Amén. Amén. Y he visto la mano de Dios en muchas cosas, hermano. He visto. Llevo una vida, mi vida no es una vida sencilla. Tiene complicaciones. ¿Ya? Tengo ataques. Pero una cosa sí le puedo decir: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Si yo me valiera de lo que dicen los demás de mí, si eso fuera lo que influiría en mi vida, yo hubiera quedado tirado hace mucho tiempo en el ministerio. Pero yo me valgo del llamamiento que Dios me dio. Del llamamiento que Dios me dio. ¿Sabe por qué? Porque eso me va a hacer ni estar muy subido, ni estar demasiado bajo, con complejo de inferioridad. Porque es Dios el que nos da el equilibrio. Si Dios te da algo, el Señor es fiel y justo para cumplir lo que Él te ha dicho que te va a dar. Moisés, dice la palabra, que salió de Egipto y no le importó el enojo del rey. Hay muchas personas que les da vergüenza decir que son cristianos, porque temen que los van a rechazar. Yo recuerdo cuando el Señor llegó a nuestra vida. En ese tiempo no habían Biblias en celulares, ni en tabletas, sino que las Biblias eran como la Biblia. Préstame tu Biblia, hermano. Como la Biblia del hermano. Y cuando a uno lo miraban con una Biblia, caminando, yo me acuerdo, los cristianos en ese tiempo se agarraban la Biblia así, en la camioneta, y caminando. Entonces uno lo miraba caminar y decía: ese es evangélico, decían. Y yo, esa es mi Biblia, diferente tamaño, me regalaron mi Biblia de mis papás. Pero habían veces que me daba temor
¿A qué iban a decir los demás si me miraban caminando con mi Biblia? ¿Y sabe qué agarraba? Un Nuevo Testamento, aquellos pequeñitos, ¿ha visto usted? Chiquititos, aquellos que caen aquí. Ese me llevaba, en lugar de llevar mi espada, una navajita, sin filo que ni la leía. Avergonzado de que era evangélico. Porque en ese tiempo ser evangélico allá en ese país era para los ignorantes. Era para los que no eran de clase social. Pero como la Biblia me reveló a Cristo, como la Biblia me enseñó lo maravilloso que es, si yo pudiera regresar a esos tiempos, hermano, yo andaría con mi Biblia con todo mi corazón. No para lucirla, sino para ir a predicar la palabra a aquellos de los cuales no les prediqué, que tuve vergüenza de decir que era cristiano, o de compartir con ellos. Años. Pero la bendita misericordia es cuando Dios se revela a tu vida, cuando empiezas a ver lo que verdaderamente vale la pena ver, lo que verdaderamente vale la pena oír, lo que verdaderamente vale la pena de dar todo su esfuerzo, cuando empiezas a ver el amor de Dios, cuando se te revelan las cosas como se le revelaron a Moisés. Ya las cosas de este mundo pasan a un segundo plano. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos necesitan amar más a Dios? ¿Cuántos quieren enamorarse del Señor? ¿Cuántos creen que el amor tiene variaciones? ¿Sí? ¿Usted se recuerda de cuando estaba el apóstol Pedro y estaba Jesús en su restauración y le decía, Pedro, le decía, Pedro, ¿me amas? En el griego dice, Pedro, ¿me agapeas? De amor ágape. Y Pedro estaba ahí. Señor, me dijo, tú sabes, Señor, que te quiero. Tú sabes, Señor, en el griego, que yo te fileo, de filos, amor filos, filial. Segunda pregunta, viene Jesús y le vuelve a decir, Pedro, le dice, ¿tú me amas, Pedro? ¿Me agapeas, Pedro? ¿Cómo está tu amor? Y Pedro le decía, Señor, tú sabes que yo te fileo, Señor. Eran dos diferentes amores. De último, la tercera pregunta, cuando uno estudia el original, la tercera pregunta, el Señor Jesús baja su estándar y le dice, Pedro, ¿tú me fileas? Y dice la palabra que Pedro se puso triste, porque Jesús le había preguntado. Cuando uno lo lee en nuestro idioma, no lo entiende por qué Pedro se puso triste, pero cuando uno estudia la traducción literal, uno se da cuenta que el Señor le estaba enseñando a Pedro el amor hasta donde había bajado, pero estuvo el Señor ahí para restaurarlo. Y después vemos nosotros a un apóstol Pedro dándonos consejos en la palabra. Un apóstol Pedro hablando de que nosotros antes no éramos ni pueblo, pero ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Un hombre que según la tradición dice la palabra que terminó su carrera física. Eso no está en la Biblia, pero algunos que lo han estudiado dicen que terminó crucificado de cabeza. Algunos dicen eso. Los que investigan. Pero la palabra sí está diciendo que cuando uno tiene fe, venga lo que venga, uno estará firme. ¿Cuántos quieren estar firmes en Dios? Se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Cuántos quieren ver al invisible?
¿Cuántos quieren ver? ¿Usted quiere ver al invisible? ¿Ver al invisible? Es que suena raro ver algo que no se puede ver. Ver al invisible. Esa es la clave. Descubrir el misterio, descubrir el secreto, descubrir al Cristo, el amor de Cristo. Dice la Biblia que los discípulos estaban en una barca. Quiero hablar de esto. Y dice la Biblia que cuando estaban en la barca el Señor les alcanzó e iba caminando sobre las aguas. Y había una fuerte viento y se había levantado las olas y los discípulos estaban en la barca. Y dice la Biblia que cuando lo vieron que caminaba sobre las aguas, y cuando lo vieron se asustaron y ellos dijeron: ¡ay, es un fantasma! ¿Verdad? ¿Qué tenían? Tenían miedo. ¡Ay, es un fantasma! ¡Ay, es un espanto! Dice otra traducción. Y cuando el Señor les dijo: soy yo, se identificó a ellos, les dijo quién era. Entonces Pedro habla y le dice al Señor: Señor, le dijo, si eres tú, mándame que vaya a ti caminando sobre las aguas. Y entonces el Señor le dijo: ven, ven. Entonces Pedro descendió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas y fue a Jesús. Yo me imagino el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, viendo a Jesús, y se mantenía firme sobre las aguas. Tierra firme eran las aguas para él. Pero dice la Biblia que después de caminar un poco sobre las aguas, después de caminar y de ver la sobrenaturalidad de Dios, dice la Biblia que desvió su mirada. Dice en el verso 30 de este capítulo 14, dice: pero viendo la fuerza del viento, ¿qué? Miedo. Y empezando a hundirse, gritó, diciendo: Señor, sálvame, le dijo. Hay oraciones que, mire, 2 palabras en la pura necesidad. Pero cuando Pedro, el mensaje que quiero yo reflejarle a usted, hermano, es que en el momento que nosotros dejamos de ver al invisible, nos hundimos. Amén. Empieza el enemigo a hundirnos. Dice que vio la fuerza de ¿quién? Del viento. ¿Cuántos saben que la Biblia, cuando habla de los vientos, está hablando de cosas espirituales? ¿Sí? Un viento, un soplo, dice la palabra que para dar vida se daba el Señor Dios soplo. Y la palabra espíritu en el griego es la palabra pneuma, con una P, pneuma. Usted ha oído cuando le dicen: los médicos diagnostican, tiene una infección pulmonar, se le infectó el pulmón, tiene una neumonía. ¿Ha oído usted hablar de eso? ¿Sí? Neumonía. ¿Ha oído usted cuando dicen: échele aire a sus neumáticos? ¿Ha oído usted eso? ¿Sí? Las llantas de su carro adentro tienen aire, son los neumáticos, ¿verdad? Neuma, lo espiritual, el espíritu. Entonces, cuando Pedro, hermano, dejó de ver al Señor Jesús y empezó a ver la fuerza del viento, tuvo miedo. ¿Cuántos de aquí oyeron de que ayer se acababa el ciclo?
¿Oyes? Mire pues, está atrasado usted. ¿Y cuántos tienen miedo de eso? Pero hay gente que tiene, ¿qué va a pasar? Hay unos hacen broma, pero hay otros que están, ¿qué irá a pasar? ¿Verdad? Un primo me mandó un mensaje y me dice, cualquier cosa te quise mucho, me dijo. ¿Pues de acaso? Pero ¿quién tiene la garantía de que mañana estamos vivos? ¿Quién tiene la garantía de que va a vivir 5 años más? 20 años más, 15 años más, ¿no? Hubo un hombre que sí le dijeron, el Señor te perdonó y vas a vivir 15 años más. Aleluya, dijo Ezequías, se levantó otra vez, Dios lo sanó. Le daban catarros, le daban fiebres, le daban llagas, lo que pudiera haber venido, amenazas de muerte, y le podían decir un montón de cosas, pero como Dios le dijo que iba a vivir 15 años más, vivió 15 años más. Sin ir muy lejos, el apóstol Pedro, el Señor Jesús le restaura y le dice, Pedro, le dijo, cuando eras joven, ibas a donde tú querías. Ahora, más cuando seas viejo, vas a ser viejo, le dijeron a Pedro. Y cuando llegues a ser viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres ir. Y un poquito más, un tiempecito más después de eso, matan a Jacobo y se llevan a Pedro a la cárcel y le dicen, Pedro, mañana te matamos. Herodes decretó, dijo, a ese guárdenmelo aquí porque mañana me lo voy a... ¿Qué le dirían? ¿Qué haría usted, hermano, si a usted le dicen, mañana vienen por usted? Mañana viene la muerte a traerlo a usted. ¿Qué haría usted? Si el doctor le dice a usted, ni un día. Y dice la palabra que Pedro oyó la condena, y cuando oyó la condenación, llegó la noche, se sentó, no sé si había cama o no había cama, ¿verdad? Se acostó, perdón que me voy a acostar como Pedro, y empezó a roncar. Llegó un ángel y Pedro durmiendo. Dice la Biblia que lo tocó el ángel. Y lo sacaron de la cárcel. Pero ¿sabe cuál fue la confianza de Pedro? La palabra que había oído de Jesús, que él iba a llegar a ser viejo. Porque si Dios llegó la palabra, Dios cumplirá su palabra. Y venga lo que venga, póngale atención al viento de Dios, a la palabra de Dios, y usted se va a dar cuenta que usted va a estar firme. El problema de Pedro para hundirse fue que en lugar de ver al Señor, empezó a ver la fuerza del enemigo. Aquellos que solo están, hermano, viendo, no, y que espíritu se levantó por aquí, y mire esa brujería de aquí, y esos de aquí, y todo el tiempo está hablando de cosas, y está exponiéndose solo a eso. Yo no digo que sea malo, porque hay que hacer guerra espiritual, confiando en el Señor, aleluya, amén. Pero aquellos que solo están viendo las cosas de las esferas del enemigo, poniéndole atención a los vientos del enemigo, se distraen y dejan de ver al Cristo que ya lo venció hace 2000 años. Aleluya, denle una ofrenda al Señor, gloria a su nombre.
si usted está viviendo una vida en obediencia, digna del Evangelio y el llamamiento y la salvación con que Dios lo llamó, se pueden levantar demonios, espíritus inmundos, ángeles caídos, potestades, huestes de maldad contra usted. Aquí uno a la par, el otro a la par, de almohada le va a servir a usted. Le van a echar veneno a su comida y va a ser santificado sus alimentos hasta cuando se le olvide, ¿verdad? Yo conocí una persona que una vez dijo: Señor, te bendice todos los alimentos que me va a comer toda la vida, pues algún día me voy a dar. Voy a dar gracias. Que la Biblia nos dice acción de gracias en todo. Usted podrá estar a la par de las serpientes y los escorpiones y caer de un lado 1000 y a su diestra 10,000, pero usted no llegará, porque el Señor es quien lo guarda hasta que Él diga, siempre y cuando usted se mantenga en obediencia. Pero si todo el tiempo estamos viendo la fuerza del enemigo, yo me recuerdo cuando nos juntábamos todos los primos en la casa de la abuela y el abuelo. Era una finca, ¿sí? Una finca, y tenía cafetales y tenía muy bonito. Y había el esposo de una tía, y nosotros así chiquitos, como los muchachos y él nos empezaba a contar: les voy a contar una historia de miedo. Y todos, pero ahí estábamos, parando la oreja, ¿verdad? Y empezaba a hablar de las leyendas, ¿no? Y me acuerdo que decía: cuando el tecolote canta, el indio muere, decía. ¡Ya! Nosotros, vamos a jugar escondite, decía. Y nosotros ahí con miedo. Y se escondía y nosotros lo buscábamos, y cuando nos encontraba, ¡guau! La gran bulla ahí. ¡Ay! Al niño que lo exponen a cuentos de miedo, al niño que le están poniendo películas de miedo, tenga cuidado lo que está viendo su hijo. Tenga cuidado, porque puede ser que en lugar de que mire a Cristo, esté viendo los vientos demoníacos. Yo me pregunto, este país está viviendo una vida algo difícil, con lo que sucedió hace una semana de un loco que se metió en la escuela. Se metió en la escuela, a puro balazo abrió la puerta. Ahora, yo me pregunto, ¿qué juegos o qué video games pudo haber tenido él? ¿Y ahora si usted ha visto alguna vez en los juegos que están ahí? Le quitan la cabeza, le arrancan masacres, ¿verdad? Pero si esa exposición al enemigo está haciendo, nosotros estamos siendo expuestos a eso, y nosotros desviamos nuestra mirada de aquel que vale la pena ver, y solo vemos lo que está pasando acá y lo que está pasando allá, y la fuerza del enemigo por acá, y las malas compañías por acá, y las malas noticias por acá, y no miramos a aquel que nos dijo: ven, ven, porque vas a caminar sobre las aguas. ¿Sabe qué es eso? Vas a caminar vas a ir sobre lo natural. Cuando los otros digan no se puede, tú vas a poder ir. Cuando los otros digan: no, ese negocio no pega, eso no te va a funcionar, te va a ir mal, no sirve, yo ya traté y no. Tú trataste, pero no fue porque Dios te llamó. Pero si Dios te llamó y te dijo: ven, vas a caminar sobre las aguas, y Dios te va a respaldar, siempre y cuando no dejes de verlo a Él, no dejes de verlo a Él, no dejes de verlo a Él. Porque este hombre, dice la palabra, que su fe hizo, o su falta de fe hizo que se hundiera. Al instante Jesús, dice, extendiendo la mano,
lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando dejamos de ver a Cristo, nuestra fe se vuelve poca. Usted diría, ¿verdad? Ese Pedro, ¿cómo dudó se fue? Los de otros discípulos, ¿verdad? Y Pedro, hijo avergonzado, hombre de poca fe. Y el Señor lo llevó a la barca. Y también los otros discípulos, ese Pedro dudó. Cierto, dudó. Pero fue el único que caminó sobre las aguas. A la manera que le veamos a Él y que obedezcamos lo que Él hace, y cuando Él nos llama, nosotros caminemos, vamos a caminar sobre las aguas y vamos a mantenernos firmes y no nos vamos a hundir, porque vamos a confiar en Él. Yo quiero tocar un par de ángulos más de Moisés. Dice la palabra que el primero que recibió, que celebró la Pascua fue Moisés. Nadie había celebrado la Pascua. Era una fiesta que Dios tenía preparada desde antes de la fundación del mundo. Y dice la palabra que Moisés la celebró por la fe. Celebró la Pascua, el rociamiento de la sangre, para que el exterminador o el destructor de los primogénitos no los tocara, dice. Dios le dio una instrucción, mire, y esta es la fiesta que nosotros tenemos que celebrar todos los días, hermano, todos los días, en cuanto la podamos celebrar, la Pascua del Señor, porque Él es nuestra Pascua, Cristo es nuestra Pascua. Dice la palabra, hablad, que el Señor le dijo a Moisés, mira Moisés, ahora le vas a hablar a toda la congregación de Israel y le vas a decir esto: el día número 10 de este mes, cada uno de ustedes va a tomar un cordero sobre sus casas, y un cordero para cada casa. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo van a apartar de entre las ovejas o de entre las cabras y lo van a guardar. ¿Qué día lo mataban? No. Ahí no dice que lo mataban el 10. ¿Qué día lo mataban? Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará, ¿cuándo? Al anochecer. ¿En qué día? El día 14. ¿Cuándo lo apartaban? El día 10. ¿Cuándo lo mataban? El 14. ¿Qué sucedía del día 10, el día 11, el día 12, el día 13, el día 14? ¿Qué sucedía? El cordero estaba aparado. Lo inspeccionaban, miraban si no tenía ceguera, miraban si no tenía una pata más larga que la otra, ¿verdad? Miraban si no tenía pulgas. Yo no sé si tienen pulgas los corderos, no sé. Si no tenían animales, pues, enfermedades, sarnas, ¿verdad? Le chequeaban todo chequeado, porque el Señor, lo que se le da debe ser sin mancha. Entonces dice la Biblia que lo guardaban, y durante 4 días, el día 10, el día 14, examinado, juzgado. Examinar es juzgar, lo juzgaban. A Cristo lo juzgó los sumos sacerdotes, Caifás y Anás, y lo juzgó Poncio Pilato y lo juzgó Herodes. Juicios. Y Poncio Pilato, juntamente con toda la multitud, lo juzgaron. Juicios. Dice la Biblia que en ese tiempo, mire,
Herodes y Poncio Pilato eran enemigos, pero por causa de Cristo se hicieron amigos para maquinar contra él. Y entonces se lo mandaba para allá y se lo regresaban para allá y se lo regresaban para allá y se lo regresaban para allá. Inspección. Al Cordero lo inspeccionaron, pero él ya había pasado el examen del Padre en el Monte de los Olivos, cuando dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Más adelante sigue las instrucciones y dice que el Señor le dijo: y van a tomar, después que lo matan, van a tomar parte de la sangre y la van a poner en los dos postes y en el dintel de las casas donde coman, y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas, ¿verdad? Lo comerán, lo van a asar, y de esta manera lo comeréis. No era cualquier comida, hermano. No era comida allá en la cama, no era una comida seria. Lo comerás, dice, con vuestros lomos ceñidos. ¿Sabe qué es ceñir? Apretar, ¿verdad? Apretar. Vas a ceñir tus lomos, ¿verdad? Porque comes tú y come tu genética, tus hijos. Cuando te comes el cordero, tus hijos son beneficiados de ese cordero que comes. Aleluya. Bien, el cinturón es la verdad. Tienes que llegar a comer el cordero y decirle: Señor, yo he pecado, perdóname, y aquí despojo mi pecado, Padre, a tu verdad. Si te he fallado, si tengo algo contra esta persona, Padre, perdóname. Pero aquí está. Hay personas que llegan y dicen: ¿y no va a tomar Santa Cena? No. ¿Y por qué? Es que ahí está. La persona no dice: pero ay, no me siento muy bien hoy. Y tal vez porque hay alguien que le cae mal, o que le hizo daño y todavía tiene cosas en su corazón y se queda sin el privilegio de tomar Santa Cena. No sabe que está perdiendo gloriosa manifestación de la fiesta de Dios en su vida. En lugar de decir: yo voy a sacar esto de mi corazón, me voy a ceñir en los lomos y voy a llegar con esta persona y le voy a decir: mire, yo tengo algo contra usted, pero perdóneme, yo quiero ser libre. Y va a ver usted la libertad que Dios le va a dar. Amén. Tiene que comerlo con los pies puestas sus sandalias, no cualquier calzado, hermanos, sandalias del Evangelio, caminar. Dice la palabra que al hijo pródigo, cuando regresó, le dieron un calzado nuevo, diferente manera de caminar. Y también con el cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. El cayado es la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, porque con vara para disciplinar y con cayado para recoger. El cayado era lo que tenía la vara del pastor, ¿verdad? La vara al final tiene una curva, ¿verdad? Y eso le llaman el cayado. Y el cayado es para levantar a la oveja que está caída. Por eso dice la palabra en el Salmo 23: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Porque a veces que estamos desalentados y entonces: ay, Padre, necesito tu ayuda, y entonces dame callado, y el Padre con callado. Pero a veces que estamos mal portados y queremos callado, pero lo que necesitamos es vara. ¿Sí? A veces que lo que necesitamos es un par de azotes de parte del Señor para despertar. Pero sea callado, o sea, tu vara y tu callado, pero nos infunden el aliento para seguir. Entonces, más adelante dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto, e heriré a todo primogénito, tanto hombre como animal, ejecutaré sus juicios contra todos. Voy siguiendo leyendo.
y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Aunque digan los mayas lo que digan, aunque digan los chinos lo que digan, aunque digan los musulmanes lo que digan, aunque diga la economía, aunque el Obama no se pone de acuerdo con los republicanos y van a subir los taxes, y qué va a pasar, y bueno, y para allá, usted en el nombre poderoso de Jesús unja a sus hijos, cómase el cordero, agarre por la fe, la sangre del cordero, y rocíela sobre su casa, hermano. Aleluya. Dice la palabra que se tenía que poner la sangre en los dinteles, ¿verdad? Dice, lo vas a poner la sangre sobre los dinteles. Este día os será un día memorable, y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Mire, hermano, cuando una persona, el Señor lo bendice con un negocio, con una nueva casa, le dice, hermano, ¿será que puede ir a orar allá conmigo? Bueno, y algunos que a veces ni hemos usado bien la Biblia, agarrando aceite, el aceite por los enfermos. Pero sí, espiritualmente tenemos la sangre del Cordero, hermano, donde podemos rociar a nuestros hijos. ¿Ah? Yo aquí tengo una hija, le mando en el nombre de Jesús, y aquí otra en el nombre de Jesús. Y todos los hijos espirituales le pido al Señor que mande ángeles y que estén rociando su sangre de protección sobre usted. Es una fiesta perpetua, celebración. Cada vez que entras a tu casa, en lugar de decir, ay, ya venimos a esta casa, no, en lugar entra con alegría, porque en esa casa tú tienes la bendición de que comiste cordero, de que tienes revelación de Cristo, y que estás poniendo la sangre del cordero donde quiera que tú entres. ¿Y sabes qué? Va a venir el destructor. Y cuando mire la sangre, porque la sangre es el pacto, cuando mire que tienes pacto, él va a ir a toda velocidad. No se puede. Le van a rechinar las llantas, se va a poner por un lado, por otro lado, pero como va a estar la muralla de misericordia, la sangre de Cristo contigo, la maravillosa gracia de Dios contigo. Ay, hermano, mis hijos, en el nombre de Jesús, manda la sangre del Cordero sobre ellos. Aplícala sobre ellos, ¿verdad? Se están portando mal, no importa, tú por la fe, cúbrelos, estórbales el pecado, predícale la palabra, aunque le caigas mal a ellos. ¿Se recuerda a usted cuando le caía mal su papá? Que le estaba hablando de Dios. Algunos de ustedes tuvieron padres cristianos, y si usted andaba mal, ay, ya viene solo a hablarme de Dios. Este hermano que viene ahí solo a hablarme de Dios. Aunque le caigas mal a los otros, si el Espíritu Santo te ha puesto una palabra para alguien, para exhortar, para decirle, hermano, sigue adelante, aunque le caigas mal, no te preocupes, no te van a rechazar a ti, está rechazando a Jesús. Después van a reconocer de que era Dios el que les estaba hablando. Y ese día os será memorable, dice, fiesta al Señor, lo vas a celebrar todos los días. Por la fe celebramos la Pascua como Moisés. Por la fe, dice la Biblia, pasaron el Mar Rojo como que era tierra seca. ¿Ven? Fe, pasando desafiando las cosas naturales, haciendo lo sobrenatural de Dios. Y cuando los egipcios lo intentaron hacer, es que esto no se puede imitar, hermano. Cuando un egipcio quiere hacer las cosas que el pueblo de Dios hace, se ahoga, porque
Porque el Evangelio puede ser imitado, pero nunca será igualado. Amén. Amén. Se puede fingir la fe, se puede fingir la unción, se puede fingir y cada quien hacer las cosas como se le dé la gana, pero al final van a ver si está vestido o no. Amén. Al final van a ver si ama o no. Al final van a ver si realmente tiene pacto con Dios o no. Al final van a ver si está marcado por el Espíritu Santo o no. Al final van a ver si ha peleado hasta lo último o no. Pero eso es el anhelo, llegar y correr y llegar a la meta, y lo vamos a hacer a través de la fe. La fe. De ahora en adelante, si usted no lo había hecho hasta ahora, cuando entre a su casa, en el nombre de Jesús, rocíe la sangre. Aunque su esposo tal vez no es cristiano, o su esposa no va a la iglesia, y va a decir, este loco ya viene con sus locuras, el pastor sabe ni qué le está metiendo en la mente a este. Usted no le importa que le diga, écheme la culpa a mí, no importa, pero después se va a revelar el evangelio a esa persona. Pero usted levante las manos y empiece a rociar la sangre de Cristo. Actos de fe, de que el Señor es poderoso. Señor es poderoso. Cuando usted vaya a una aplicación, ¿verdad? Una aplicación de su trabajo, usted y ponga manos sobre, Padre, si es tuyo, aunque haya 1000 mejor que yo, será mío, Padre. Si es que tú me quieres en ese trabajo, en el nombre de Jesús, ahí va mi firma. Pero si eso me va a alejar de Dios, mejor no. Pero si me va a servir, tú sabes que necesito esto, Señor, y si es tuyo, tú vas a abrir las puertas. Manda tu sangre preciosa. Ahí está. Y usted va a ver cómo Dios va a abrir las puertas. Cuando las cosas son de Dios, el Señor abre las puertas. Termino viendo al invisible con lo que empecé. Por la fe, Él salió de Egipto. Le voy a preguntar algo. ¿Dónde celebró la primera Pascua Moisés? ¿En dónde? ¿En qué lugar geográfico? ¿En dónde? ¿En el desierto? No. ¿En Egipto? Sí. En la tierra de Gosén, donde estaban ellos. En Egipto. Eso quiere decir que todos los egipcios andaban en sus ocupaciones. Andaban en sus preocupaciones. Era la primera potencia mundial. Pero el pueblo de Dios tenía la revelación de que venía una salvación manifiesta, y que el Señor los iba a sacar, y que los iba a honrar por todo lo que ellos habían hecho. Habían sido oprimidos, habían sido esclavos. La gente se burla de usted, la gente se burla del Evangelio de Jesús, la gente se burla de los cristianos y dice, no, esas son falsedades, esos son falsos. El hecho de que hayan personas que no llevan con dignidad este Evangelio, no quiere decir que este Evangelio es lo más precioso que hay. El hecho de que haya personas que no portan con dignidad el ministerio de que Dios les ha llamado, no quiere decir que todos los ministros lo hacen de esa misma forma. Cada uno entregará las cuentas. De buenas o de malas, el Señor va a juzgar. Cada uno será juzgado por el privilegio y el desempeño ministerial de lo que Dios lo ha llamado a hacer. Si Dios lo llamó a limpiar aquí, que haga con todo su corazón la limpieza. Y cuando llegue allá el Señor le va a decir, mira, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando limpiaste? Si dice que hasta un vaso de agua tiene su recompensa, dice. El que un vaso de agua, imagínense todo lo que usted hace, lo que usted está acumulando para el Señor. ¿Cuántos han pasado años sirviendo a Dios?
¿Quieres seguir sirviéndole? ¿Quieres servir? ¿Quieres darle al Señor? Por amor. Se va a mantener si lo sigue viendo a Él. Yo lo hago por ti, Señor. ¿Y para qué lo haces si ese pastor ni te agradece lo que haces? ¿Y acaso el pastor me llamó? Dice usted. No me llamó el Señor. De vez en cuando mami palmadita al pastor. Está bien. Los hermanos ni toman en cuenta lo que tú haces. No me importa que tomen en cuenta. Yo lo hago para ti. Una vez predicaba el hermano Otto y hablaba de aquel hombre que le daba vergüenza a su voz, tenía una voz fea. Una voz de toro, dice él. Y, cuando cantaba no agarraba la nota. Y todos los del coro, y entonces lo sacaron del coro porque no daba la nota y se fue a un lado y estaba ahí llorando y los otros cantaban. Y entonces el Señor le habló y le dijo, el Espíritu Santo, ¿y por qué ya no me cantas? Es que me sacaron de allá. ¿Sabe qué le dice? Que el Espíritu Santo le dijo a ese hombre, el Señor le dijo, si yo a ti era el que oía, sígueme cantando. Y siguió cantando, no buscó coro, no buscó privilegio, él siguió cantando. A veces no cantamos porque, ay, nos va a salir bueno. Ahí arriba nos arreglan la voz, hermano. Con que tu corazón esté entonado con armonía. ¡Aleluya! Pero eso sí, no te quedes así. Tienes que mejorar tu voz. Tienes que mejorar tu talento. Si Dios te dio el privilegio de aprender un instrumento, ¿verdad? Si Dios te dio el privilegio de servir, si Dios te dio el privilegio de predicar la palabra, estudia la palabra. Estudia la palabra, deleítate en la palabra, sirve, ¿verdad? Trata de mejorar lo que Dios ya te ha dado. Multiplica la bendición que Dios te ha dado, los talentos que Dios te ha dado. Pero nunca te olvides de ver y mantenerte viendo al invisible. Al invisible. ¿Cuántos quieren ver al invisible, hermano? Un día lo veremos a Él. Aleluya. Póngase de pie, levante sus manos. Yo quiero bendecir su ministerio. Yo quiero bendecir su vida, hermano. Mire que hay personas que para venir pasan tráfico, pasan inclemencias del tiempo. Aquí hay personas que para venir hasta pasan penas. A veces no se van a quedar sin gasolina para venir. Aquí hay personas que pasan frío para venir. Peligros para poder venir a este lugar. Pero vienen porque vienen a ver el invisible. Hay personas que están cansados, desvelados, agobiados en el trabajo. Tuvieron un día duro. ¿Cuántos tuvieron un día duro en el trabajo hoy? Cansados. Que dice usted, ay, hoy tal vez me va a quedar descansando. Pero el Espíritu Santo le dice, no, ven. Y porque va a estar el invisible ahí. Levanta tus manos hacia lo. Levanta tus manos al Rey de Reyes. Levanta tu voz hoy y dile gracias. Gracias, Jesús. Ay, hermano, ¿quieres ver la sobrenaturalidad de Dios, iglesia? ¿Quieres ver a Dios realmente? ¿Quieres caminar como caminó Pedro? Tienes que verlo a Él. Tienes que verlo a Él.
Anoche tuvimos una experiencia gloriosa con los jóvenes, gloriosa, gloriosa. Yo empecé a ver el Espíritu Santo fluir en los labios de esos muchachos. Empezaron a hablar de las cosas que no se han dado, por qué no se han dado, y alguien dijo, muchos de nosotros estamos hablando de las cosas que no se dan, y ¿qué estamos haciendo nosotros para que se den las cosas? Y me gozaba de ver cómo Cristo se le está revelando a ellos. Yo le di gracias a Dios, levanté mis manos y dije, Señor, si tú me ahora todo lo que he trabajado, Padre, no se va a quedar en vano, va a seguir. Hay estafeta, hay fe, hay semilla, hay palabra que se ha dado. Y Dios, aunque tu hijo esté alejado, sigue sembrando la semilla preciosa, sigue bendiciendo, sigue rociando con la sangre preciosa del Cordero, porque el invisible está contigo. Y aunque Él te diga, ya déjame papá, ya déjame mamá, ya me aburrí, ya no voy a hacer más. Usted es archivador de la Biblia, es el Evangelio, me está lavando el cerebro y no, ahora son otras cosas. No lo mires a Él, es el enemigo, no mires lo que te dice el enemigo, no oigas lo que te dice el enemigo, sino que mira al invisible que está contigo, que te dice, tienes Pascua, tienes fiesta, hay Cordero que murió y que fue inspeccionado 4 veces, 4 días, del día 10 al 14, y que lo inspeccionaron y no tenía falta, y murió, y pudiste poner la sangre en los dinteles de tu casa y en los postes de tu entrada, y por la bendición y la fe que tienes, has rociado a tus hijos, y el invisible está contigo. El invisible está contigo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, levantamos una oración, Señor, sobre esta nación que se ha alejado de Dios, sobre este territorio que da donde tú nos pusiste. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a impactar los ambientes, porque vamos a hacer lo que otros no hicieron. Vamos a caminar, Señor, sobre las aguas, pero no será por nuestra propia fuerza ni por nuestra propia prudencia, sino va a ser porque te vamos a ver a ti. Te vamos a ver a ti en nuestro privilegio. Te vamos a ver a ti en cada culto que venimos, en cada reunión que tengamos en las casas. Cada vez que busquemos tu rostro, Señor, te vamos a ver a ti. Tú vas a ver te vamos a ver a ti. Aunque venga alguien en desobediencia, por la fe lo vamos a ver restaurado, por la fe lo vamos a ver sano, por la fe lo vamos a ver sirviéndote, por la fe vamos a ver la gloria de Dios. El Señor me ha dado el privilegio de que este mensaje salga a los 4 vientos. Yo no miro hasta dónde llega, pero yo sé que el Señor está llevando esa semilla y está siendo regada en el área de esta ciudad donde yo me mando. Porque el poder de Cristo está con nosotros, la sangre de Cristo está con usted. No tengas temor de que se levanten los demonios, que se levanten los brujos, que se levanten los espíritus inmundos. Solo confía y mira al invisible y camina por la dignidad de la obediencia, que el invisible te está viendo, y estarás firme, estarás firme y nada te va a botar. Levanta tus manos ahora en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu caminar, bendigo lo que Dios está haciendo contigo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya.
Hace unos días tuve la bendición de compartir con el apóstol Fernando, y él me estaba contando un testimonio. Él recibió una palabra de un profeta diciéndole que el Señor iba a expandir el ministerio que Él le había dado y que lo iba a llevar a vía satélite. Él no se iba a explicar cómo. Él iba a llegar a tocar muchos lugares internacionalmente. Y me estaba compartiendo que hace unos meses un hombre originario de Argentina, profesional, llegó a su iglesia, se enamoró de Dios y lo llevó con otro hombre que se congrega en la iglesia y que el hermano Fernando, el pastor, ni siquiera lo conocía. Y este hombre es el dueño de la empresa que tira la señal satélite de la serie dominicana de béisbol de Dominicana a los satélites y para que se vea en todo el mundo. Y le dijo, hermano pastor, le dijo, mejore su equipo porque yo le voy a dar mis recursos para mandar esta señal vía satélite. Mire lo que Dios hace. Y le dijo al pastor Milton y me dijo a mí, prepárese porque ustedes van detrás de mí en esto. Las cosas que Dios está haciendo, las sobrenaturalidades que Dios está haciendo. Los hermanos de video me dijeron hace una semana, la misma semana que el hermano me contaba eso y que me dijo, me dijeron, hermano, sería bueno que mejoráramos el equipo para poner alta definición, diferentes cables. ¿Será que se puede? Y cuando me dijeron eso, y después de haber hablado con el apóstol Fernando, y les dije, démosle vía a eso y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Porque Dios, hermano, cuando uno lo mira a Él, uno puede hacer cosas grandes. En el privilegio que estés, donde quiera que Dios te mande, si lo miras a Él, vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Aleluya. Yo bendigo en el nombre de Jesús ese ministerio allá en Dominicana, ese satélite, esa señal, que por la fe ya la miramos, a la manera como otras cadenas, como enlace. Pero será una palabra que va a llegar a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias.